La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. El título del mensaje dice: el hogar cristiano. Y yo diría, los requisitos para que la iglesia vaya al cielo. Mire, las mujeres estén sujetas a sus maridos, respetarlos, honrarlos en todo, reconociendo que su esposo es la cabeza de su hogar, reconociendo que Él es el que Dios puso en su matrimonio para obedecerle, estar de acuerdo en todo el reglamento según la palabra del Señor. Si usted es una mujer que está casada con su esposo, tiene que respetar a su marido. Si usted tiene temor de Dios, ¿de qué manera lo va a respetar? Esté o no esté su esposo, usted es la misma esposa de su marido. Amén. Reconocer que el rol suyo es la ayuda idónea que Dios puso a su esposo. Esto no quiere decir que el esposo va a maltratar tampoco a su esposa. No. Por eso la palabra dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ambos tienen que someterse en un hogar cristiano, unos en el temor de Dios, unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Usted oiga lo que dice: como al Señor. Obedecer al esposo como al Señor, sujeta a su marido como al Señor. ¿Respeta usted a su esposo? ¿Respeta usted a su esposo? Hermano, ¿usted respeta a su esposa? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador.
¿A quién le pertenece su cuerpo, mujer? Le pertenece a su esposo, a nadie más. Hermano, mire, este es un consejo familiar, matrimonial y a la vez espiritual en el término de la iglesia, de la santidad de la iglesia del Señor. Si usted es una mujer que se somete a su esposo bajo el temor de Dios, usted va a ser bendecida en aquel día. Va a ser honrada. No va a tener de qué avergonzarse cuando se presente delante de Jesús, nuestro Salvador. He sentido en el Espíritu compartir esta palabra en esta tarde, saliendo de mi trabajo, porque hay tiempo para todo. Ustedes son una iglesia también. Para mí ustedes son una iglesia aquí en esta página, a la cual también bajo el temor de Dios, bajo la voluntad del Señor, yo le dedico tiempo a Dios y a ustedes para traerle la palabra del Señor. Porque se necesita en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, donde muchos hogares están arruinados, muchos hogares están dispersos, muchos hogares están destruidos, porque perdieron el temor de Dios. Perdieron el temor de Dios. Aleluya. Las mujeres casadas, dice aquí, no lo dice el hermano Elí, lo dice la palabra que estamos leyendo. Las mujeres casadas estén sujetas a su marido, porque ustedes son el cuerpo de su marido. Así como la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza de la iglesia, así el marido es la cabeza del hogar, de la esposa, y la esposa es el cuerpo. Aleluya. Someteos unos a otros, dice la Biblia, bajo el temor de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pregunta el Señor en esta tarde, a usted que me está escuchando, a usted que me va a escuchar, aún después de esta transmisión en vivo, a usted que lo va a escuchar este video, después que haya terminado esta transmisión en vivo, espero que usted lo haya compartido con su familia o lo comparta después con su familia, sus familiares. Hay tantos matrimonios deshechos, hay tantos matrimonios pedaciados, destruidos en estos últimos tiempos. ¿Por qué razón? Porque no se sometieron bajo el temor de Dios. Cada uno salió con lo suyo, la mujer con su arrogancia, con su altivez, con su orgullo, y no pudieron someterse el uno al otro bajo el temor de Dios, de tal manera que le dieron entrada a Satanás, el diablo, y terminó destruyendo ese matrimonio. Cuando uno se casa con una mujer, uno de hombre, y usted, mujer, se casa con un hombre, desde que usted o yo decidimos casarnos, tenemos que saber una cosa, que no es para 3 días, ni para 4, ni para 5, ni para 1 año, ni para 5, ni para 7, ni para 10, ni para 15. La Biblia dice que es hasta que la muerte nos separe. No puede separar el hombre
lo que Dios ha unido. Pero ¿qué es lo que trae tanta desastre, destrucciones en los hogares? Cuando usted o yo, usted como mujer, usted como hombre, no nos sometemos bajo el temor de Dios a tratar de vivir una vida sometidos al orden que Dios ha dejado para poder vivir una vida agradable delante de Dios. Cuando le damos chance al enemigo, la Biblia claramente lo dice, que Satanás, el diablo, ha venido para matar, robar y destruir. Y de esta manera es como destruye tantos matrimonios, tantos hijos sufriendo en estos días por la irresponsabilidad de los padres, de los adultos, que no se supieron consagrar para Dios, no supieron someterse a Dios. Ahora le ganó ventaja el enemigo y destruyó su matrimonio, destruyó su hogar. No se sometió el uno al otro. El uno dijo, yo al que mando aquí soy. La otra dijo, a mí no me vas a mandar porque yo aquí. Y comienzan a tirarse cosas y terminan hogares destruidos. Eso no es lo que el Señor manda. El Señor pone un orden en el matrimonio. Y las mujeres tienen que entenderlas. Y los hombres, nosotros tenemos que entender también cuál es la voluntad, cuál es el rol de nosotros también en el hogar. Aleluya. El Señor nos ha llamado a paz. No nos ha llamado a estar de enemigos en un matrimonio. Aleluya. Los ha llamado a paz, a amarnos bajo el temor de nuestro Dios. ¿Cuántos hogares ahorita están destruidos? Padres han abandonado a su esposa con 5, 10, 6 hijos. Ahora están con otra joven por allá. Mujeres sinvergüenzas dejaron a su esposo con sus hijos botados y se fueron con un joven. Eso no es el orden de Dios. Ese no es el orden de Dios. El Señor nos ha llamado a sujeción, a someternos los unos a los otros. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Nadie es el rey en el hogar, simplemente es la cabeza el que dirige, no más en un hogar. Tienen que haber opiniones juntas, saber convivir, someterse el uno al otro. Pero la mujer tiene que saber que el hombre es la cabeza de un matrimonio y que él es el que Dios ha puesto y ha establecido como cabeza del hogar. Amén. Aleluya. Es una bendición cuando nosotros entendemos las escrituras y cuando usted y yo decidimos someternos a ellas. Cuando usted y yo nos sometemos a ellas, a esta palabra, entonces venimos a ser hijos obedientes de nuestro Dios. Y eso a Dios le agrada y trae bendición sobre nuestras vidas. Trae bendición sobre nuestro matrimonio, sobre su matrimonio. Usted que me está escuchando en este momento tal vez está a punto de quebrar su matrimonio porque el orgullo, la arrogancia suya o del esposo no los dejan someterse, no se pueden entender. Le digo en el nombre del Señor, usted que está ahí, si está su marido a la par, si usted está peleado con él, o si usted, un marido, está peleado con su esposa, llámele en este momento y dígale que se siente ahí a la par de usted a escuchar esta reflexión. Dios quiere que los mantengamos
unidos, amándonos con ese amor puro, ese amor sincero. Pero ¿por qué vienen tantas destrucciones a muchos hogares? Porque le abrieron la puerta a Satanás, el diablo, por la arrogancia, por el orgullo, por alguna simple cosita a veces. Y ahora están a punto de divorciarse. ¿Quiénes son los que sufren? Son los hijos. Y usted que se divorcia de su marido, o usted, marido de su esposa, está diciéndole al Señor: yo rechazo la salvación que tú me has ofrecido, porque ya está en rebeldía, está en desobediencia. Me estoy dirigiendo a un pueblo matrimonial cristiano y también que no es cristiano. Usted que no es cristiano, para que entienda cuál es el orden de Dios, y si usted quiere someterse al orden de Dios para poder obtener la vida eterna en aquel día, corra en esta tarde a los pies de nuestro Señor Jesucristo, entregándole su alma y su vida al Señor para alcanzar misericordia en aquel día que el Señor ha destinado volver a traer a su iglesia amada. Aleluya. ¿Cuántos queremos ser salvos de los que están ahí en sintonía en este día glorioso? Si usted y yo queremos ser salvos, necesitamos someternos unos a otros en obediencia bajo el temor superior, divino, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo aparecerá en cualquier momento, y si los encuentra peleados, discutidos, lamentablemente va a ver por las noticias, va a escuchar por las radios que un montón de gente desapareció de la tierra, que un montón de gente desapareció. Pero ¿cuál será el punto, el final? ¿Será que Cristo vino y se llevó a la iglesia? Hago un llamado a todos aquellos matrimonios a que se reconcilie con su esposo y con el Señor, con su esposa y con el Señor, para que invite al Espíritu Santo a su casa, a su hogar, a su matrimonio, para que su casa sea bendecida, para que su casa, su matrimonio sea bendecido con el temor, bajo el temor de nuestro Dios. El Señor nos ha llamado con un propósito, y el propósito que Él tiene para con nosotros es la salvación. No descuidemos, iglesia, pueblo de Dios, esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Usted, mujer, deje de andar de rebelde, perversa, poniendo sus ojos en otro marido que no es, en otro hombre que no es su marido. Eso se llama adulterio, eso se llama pecado, y eso lo aborrece el Señor. Usted, marido, deje de andar de sinvergüenza, poniendo sus ojos en otra mujer que no es la suya. Ese se llama pecado, y eso lo aborrece el Señor. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con esta palabra? Esa es una palabra que no es invento del hermano Elí. Esa es una palabra que está aquí escrita. Pregunta el Señor: ¿cuántos de los que están ahí en línea quisieran obtener la vida eterna? ¿Cuántos de los que están en línea quisieran obtener la salvación? ¿Cuántos de los que están en línea quisieran heredar esa corona de justicia, esa corona de la vida, esa habitación que el Señor ha ido a preparar en el reino de los cielos para todos aquellos que hayan creído en Él y se hayan mantenido firmes y hayan guardado sus mandamientos, hayan perseverado hasta el fin de esta carrera?
Yo entiendo, estamos en un mundo perverso, en un mundo corrupto, en un mundo donde el corazón del hombre, los ojos del hombre, solo ven hacia afuera. Y sus pensamientos están de continuo solamente al mal. Pero Dios no quiere eso para el hombre. Dios no quiere eso para la mujer. Dios creó al hombre y a la mujer para salvar su alma de la condenación del infierno. La Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Eso dice mi Biblia. Y yo creo que si usted tiene Biblia, lo mismo dice. Porque la Biblia no se le puede quitar y no se le puede poner. Porque si yo le quito de lo que está aquí escrito en la Biblia, el Señor me quitará, aleluya, mi derecho a la salvación en aquel día. Y si yo le pongo, dice la Biblia, que todas las enfermedades y las plagas que están escritas en ella serán sobre mí. Y si serán sobre mí, serán también sobre aquellos que hagan lo mismo. El Señor quiere salvar a la humanidad. El Señor no quiere condenar al mundo. El Señor quiere que todos los hombres se arrepientan de sus maldades, de sus pecados, y se conviertan a Cristo y vengan al conocimiento de la verdad que es su palabra. Aleluya. Jesús dijo unas palabras: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado, libre de la condenación. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser salvos? Es la pregunta del Señor en esta tarde. Usted no creo que quiera ser condenado. Yo no lo creo. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer para no ser condenados? Someternos en el matrimonio, empezando el uno hacia el otro bajo el temor de Dios, dice aquí la palabra. Pero si usted con su esposo, usted mujer con su esposo, pasan solo peleando, pleiteando, ¿es esa la voluntad de Dios? No, no es esa la voluntad de Dios. No le demos entrada a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Invitemos al Espíritu Santo a que tome el control de nuestro matrimonio, de nuestra alma, de nuestro corazón. Decirle que quite nuestras malas acciones, nuestras malas ideas. Aleluya. Yo siento que el Señor a muchas personas les está hablando en esta tarde. Hay matrimonios deshechos que están a punto de divorciarse. Eso no fue la promesa que usted le hizo a Dios cuando usted se estaba casando. Acuérdese, usted que me está escuchando, que ha sido el que ha iniciado este problema en su hogar. Acuérdese que la promesa que hizo delante de Dios y delante de aquellos hombres en la iglesia, le dijo a su esposa, usted varón, que iba a estar con su esposa todos los días de su vida, que la iba a respetar, que la iba a amar, que la iba a estimar, que iba a estar con ella en los momentos malos, que iba a estar con ella en los momentos difíciles, de angustia, de dolor, en los momentos de enfermedad, en los momentos de abundancia, en los momentos de tristeza, en los momentos de alegría, en los momentos
difíciles, usted le prometió a Dios, no a los hombres que estaban en aquel lugar. Fue a Dios que le hizo esa promesa y que iba a estar con ella hasta el fin. ¿Cuántos ya han rompido esa promesa que hicieron a Dios? Usted, mujer, cuando se le pase un hombre que no es su marido enfrente de usted, uno ahí con músculos, ahí de esos que van al gym, y porque ve que su esposo de tanto trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, ya se le hizo viejo, canoso y cachetón y todo, y se mira cansado. Usted está buscando poner sus ojos en otro hombre que no es su marido. Acuérdese de esta promesa que le hizo a Dios, que no fue a los hombres que estaban frente a usted en aquel casamiento, aún a sus invitados, a quienes le hizo la promesa. La promesa que usted le hizo a su esposo, se la hizo a Dios primeramente, porque a él fue que le dijo: yo voy a estar con él en los momentos de enfermedad, en los días de angustia, en los días de dolor, en los momentos difíciles, en los días de alegría, de gozo, de abundancia. Usted le dijo al Señor que iba a estar con su marido hasta el fin. Gloria a Dios. ¿Se acuerda usted o no se acuerda? Gloria al Señor. Cristo viene pronto. Y si usted sigue viviendo de esa manera, no se va a ir con el Señor. Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Aleluya. Permítame, le voy a conectar la carga aquí porque parece que ya se le está terminando. No me había fijado. Aquí la tenemos ya. Dios aborrece el divorcio, según lo dice en el libro de Joel. ¿Cuántos están a punto de romper ese compromiso que hicieron con Dios? Y si usted le pregunta si son salvos, ellos dicen que sí. Acuérdese, seamos agradecidos con Dios. Seamos agradecidos con Dios, iglesia de Cristo. Estoy hablando con esa iglesia que quiere ser salva. Aleluya. Con esa iglesia está hablando el Señor. Con esa iglesia que espera la venida de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oiga, en todo. Esta palabra nos corrige. Esta palabra nos instruye. Esta palabra nos enseña de qué manera debemos conducirnos en el camino del Señor o en esta vida, si es que queremos ver días largos y que vengan días buenos durante estamos viviendo en esta tierra. ¿A cuánta gente le está hablando el Señor? Usted lo sabe. Usted que está viviendo esa vida, deje el adulterio y vuelva hacia la mujer cobarde, a la mujer que Dios le dio. Usted, mujer, no sea cobarde. Deje de adulterar y vuelva hacia el marido que Dios le dio. Si quiere ser salva, si quiere ser salvo. De lo contrario, siga dándole molestia a esa carne. Al fin, Dios destruirá la carne
y destruirá también el pecado. Aleluya. ¿Qué usted quiere? Guardémonos puros para Dios. Estamos viviendo en últimos tiempos. Iglesia, entendamos. Cristo nos ama. Por eso Él nos habla cada día. Él no quiere que tú y yo nos perdamos. Cristo nos ama. Ponte a pensar cuánto Dios te ama. Que viene a hablarte a la situación que tú estás viviendo. Y esto que el Señor te habla no es para que solo lo oigas y lo dejes ir. Es para que te arrepientas de la condición en la que estás viviendo y te sometas a Cristo. Le pidas perdón a Dios por tus pecados y empieces a vivir una vida diferente para Dios. Si es que queremos ser salvos. Todo mundo sabemos lo que está pasando en estos días. Las profecías de Mateo 24 ya están cumplidas prácticamente. Y Jesús dijo que estas eran las señales que nosotros íbamos a ver antes del fin. Eso dijo el Señor. Tantas guerras, terremotos, reinos contra reino, nación contra nación. El día de antier hubo un terremoto en Japón de 7.3. Y este año van a haber más terremotos. Este año es el año de dolores que empieza la humanidad. Es el principio de dolores que empieza a sentir, a vivir la humanidad. Y parte de todo esto lo viviremos todos. Pero pronto Cristo puede aparecer a levantar a su iglesia amada. Aquellos que nos hemos dispuesto, que nos hemos guardado para ese día glorioso. Amén. Aleluya. Maridos, versículo 25. Para aquellos que no saben qué cita bíblica estoy leyendo Efesios capítulo 5 del versículo 21 al 27. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oiga lo que dice el Señor. No está diciendo que maltratemos a nuestra esposa, que la amemos de verdad, de corazón, no de labios. Amén. Cristo nos ama y por eso Él nos habla. El Señor sabe quiénes son los que aman a sus mujeres de mentira solo por tener los actos sexuales. El Señor sabe. Usted sabe también cómo usted está viviendo con su cónyuge. Si solo está por ella por interés a algo, o si le ama de verdad, viceversa. Amén. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo se santifica la mujer? ¿Cómo se santifica el hombre? Sometiéndonos unos a otros bajo el temor de Dios. Aleluya, qué lindo es el Señor. Santo es mi Rey. La honra sea para mi Rey. Él es el Todopoderoso, el Santo de Israel. Gloria a su nombre. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, Cristo
viene por una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia no manchada, sin mancha. Pero ¿cuántas iglesias se han corrompido hoy en día? Y usted y yo componemos la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos los miembros del cuerpo de la iglesia de Cristo. Nosotros, entre usted y yo, un miembro aquí, un miembro por allá, un miembro por el otro lado, componemos el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia amada del Señor. Ahora bien, el Señor va a venir a traer a una iglesia limpia, pura, sin mancha, sin contaminación. Una iglesia que no se haya manchado con el mundo, que no se haya corrompido con el mundo. Una iglesia que no haya imitado al mundo. Una iglesia que se haya apartado del mundo, separado del mundo, apartada para Dios. Aleluya. Esa es la iglesia que Dios viene a traer. No es una iglesia ramera que viene a traer, que una iglesia ramera que se ha prostituido. ¿En qué manera? Con el mundo. Espiritualmente se han prostituido muchas iglesias, amando al mundo y amando al Señor. Casadas con el Señor Jesús, pero en adulterio con Satanás, el diablo, espiritualmente, haciendo lo que el mundo hace, haciendo todo lo que Dios aborrece, lo que Dios demanda de nosotros, que no lo practiquemos. Ahí la iglesia se denomina, se constituye adúltera cuando entra en desobediencia, deja de amar al Dios Altísimo, deja de estar sujeta a Él, deja de someterse a Él por hacer lo que el corazón le pide. ¿Cuántos están entendiendo? Usted y yo componemos la iglesia de Cristo, somos los miembros. Por lo tanto, si un miembro de esta iglesia, de este cuerpo, peca, ha contaminado al cuerpo, que es la iglesia del Señor. ¿Por qué cuántas iglesias en el mundo entero están corrompidas, manchadas? Porque los miembros del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, que componemos la iglesia del Señor, muchos están practicando el pecado. Y esto hace que la iglesia de Cristo sea manchada. Mi alma alaba al Señor. Y hasta que esa mancha sea quitada, hasta que ese fornicario, hasta que ese adúltero se arrepienta, hasta que ese mentiroso, hasta que ese avaro, hasta que ese maldiciente, hasta que ese cobarde, hasta que ese borracho, hasta que ese idólatra se arrepienta de verdad y se convierta a Cristo, hasta entonces la mancha de la iglesia será limpiada. Durante no va a haber bendición, no va a haber el Espíritu del Señor. Porque el Señor es ordenado. El Señor no puede habitar en un templo sucio, en una iglesia sucia, manchada. El Señor no puede habitar, lamentablemente. Él es ordenado. Amén. Él es ordenado. Él no puede habitar en un cuerpo sucio, en un cuerpo sucio, no de tierra, un cuerpo sucio de pecado, un cuerpo sucio manchado de pecado. No puede habitar el Espíritu Santo en un cuerpo así. El Señor es ordenado, mi hermano. Él es santo y demanda santidad de su iglesia.
que los miembros del cuerpo de Cristo no entren en contaminación para que no se contamine el cuerpo. Amén. Tenemos un ejemplo pequeño. Ahí anda un virus que se llama el coronavirus. Para que usted se enferme y se muera, o cualquier persona que se pueda morir del coronavirus, ¿cómo le llega? ¿Lo tocó con cualquier miembro de la mano? ¿O lo absorbió con el miembro de la nariz? Y eso le contaminó todo el cuerpo. Así es la iglesia del Señor. Usted y yo componemos la iglesia de Cristo, y usted y yo somos los miembros del cuerpo de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, si un miembro del cuerpo de Cristo se contamina, está viviendo en pecado, está contaminando toda la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué muchas veces no hay bendición? Y hay muchos perros mudos que no saben ladrar. Y cuando le digo muchos perros mudos, está en la Biblia. No vaya a decir, el hermano está diciendo palabras que no debe de decir. En la Biblia, en el libro de Isaías 58:10 dice, se lo voy a leer. Isaías 58:10 dice: perdón. 56:10. Oiga lo que dice. Isaías 56:10. Sus atalayas son ciegos. ¿Quiénes son los atalayas? Son los predicadores, los pastores, los ministros, los evangelistas, los maestros de una iglesia o congregación o grupo familiar. Amén. Ellos son los atalayas. Sus atalayas son ciegos. Todos ellos ignorantes. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Todos ellos son ignorantes. ¿Quiénes? Los pastores, los ministros, los evangelistas, los maestros, los predicadores de una iglesia, congregación o grupo familiar. Pero ¿por qué son ciegos? ¿Y por qué son ignorantes? Todos ellos, perros mudos, no pueden ladrar. Lo dice la Biblia. No son inventos del hermano Elí. Son palabras del Señor. Son perros mudos. No saben ladrar. Soñolientos. Echados. Aman el dormir. Esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. ¿Quiénes son los ciegos, ignorantes, perros mudos que no saben ladrar, soñolientos, echados, que aman el dormir? ¿Quiénes son? Son aquellos líderes que miran el pecado que está en el cuerpo de Cristo y no lo corrigen. Ellos son los perros mudos. Ellos son los perros mudos. El Señor está hablando en un término espiritual en esta ocasión. Aleluya. Por lo tanto, necesitamos como atalayas del Señor predicar esta palabra, enseñar esta palabra a la iglesia,
Aunque la iglesia murmure, si murmuran, acuérdese que no es contra los predicadores que están murmurando. Están murmurando contra Dios. Y el que murmura contra Dios, si no se arrepiente, tendrá su paga. Aleluya. Tendrá su paga. La murmura es condenada por el Santo de Israel. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Cristo. Por lo tanto, aunque se enoje la gente, aunque me miren de lado, aunque lo vean de lado, aunque no se lo tragan, como dicen por ahí, la responsabilidad de un líder, de un pastor, de un ministro, de un predicador, no es de tratar de agradar a la gente con lo que vamos a decir. Es la responsabilidad de nosotros los predicadores. Es de tratar de agradar a Dios con lo que vamos a hablar, con lo que vamos a decir. Amén. Gloria a Dios. Esa es, aleluya, la responsabilidad de nosotros. Tratar de agradar a Dios primeramente con lo que vamos a predicar. Si agradamos a Dios con lo que vamos a predicar, aunque la gente que está viviendo en pecado, en maldad, aborrezca lo que usted o yo como predicadores predicamos. Hemos hecho la voluntad del Señor. Los profetas del Señor que hicieron la voluntad de Dios en el tiempo antiguo, como el profeta Isaías, como el profeta Jeremías, como el profeta Elías, como el profeta Eliseo, profeta Bacú, el profeta Miqueas, el profeta Jonás, el profeta Oseas, el sacerdote Oseas, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel. No crea usted que la gente los amaba, los aborrecía, porque el mensaje de los profetas no eran de perros mudos. Los ojos de Dios estaban a través de los profetas del Señor. Y los profetas del Señor no toleraban el pecado. Le abrían el corazón al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo venía y les ponía la valentía y el carácter para enfrentar el pecado que vivía su pueblo. Y por este motivo, por esta razón, el pueblo los odiaba, los apedreaba, les quitaba la vida. Pero morían haciendo la voluntad del Señor. ¿Quiere morir usted haciendo la voluntad del Señor o haciendo la voluntad de los hombres? ¿Cómo quisiera usted morir? ¿Cómo quisiera usted morir? ¿Haciendo la voluntad de Dios o la voluntad de los hombres? Dios les bendiga a todos esos valientes que están allí en esta tarde. Cristo viene por una iglesia pura, una iglesia que no se haya manchado, una iglesia que se haya apartado del pecado, una iglesia que no se haya contaminado con las costumbres y mañas del mundo, que no haya imitado lo que el mundo hace. ¿Cuántas iglesias de las cuales componen el cuerpo de Cristo están imitando al mundo en estos últimos días, contaminando el cuerpo que es la iglesia del Señor? Necesitan arrepentirse, necesitan convertirse de verdad, pedirle al Señor perdón por sus malas acciones, porque esas malas acciones y malas decisiones lo que van a hacer es llevárselo de cabeza al infierno, y eso no es lo que Dios quiere.
Dios quiere que usted y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, que formamos la iglesia del Señor, nos santifiquemos, nos purifiquemos, nos guardemos, nos santifiquemos para Dios, para presentarnos en aquel día como una iglesia pura, una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Aleluya. Eso es lo que el Señor demanda de su iglesia. Estoy terminando. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que Cristo vendrá a traer, a recoger, a levantar. Una iglesia que no se haya contaminado. Esa es la iglesia que el Señor viene a traer. Muchas iglesias pueden tener nombres bonitos, pero si están contaminados con el pecado, no se van con el Señor. Y eso se lo apruebo a la luz de la palabra. No son cuentos del hermano Elí, es la palabra del Señor. Y así quiere que, así como usted, mujer, le prometió un día a Dios que iba a estar con su marido, someterse a él, el hombre a ella, amarse el uno al otro, respetarse, de igual manera, así como Dios aborrece que usted se divorcie de su marido, mujer, y usted, hombre, de su mujer, así Él aborrece a los que le dan la espalda, a los que le dan la espalda a Él por irse tras los deseos de la carne, tras los deseos de los ojos, tras los deseos de la vanagloria de esta vida, dándole la espalda a Dios, dejando a Dios por un lado y poniendo su mirada y su confianza en aquello que mira frente a sus ojos. Esa no es la voluntad del Señor. Amén. Cristo viene a traer una iglesia que haya guardado su palabra, una iglesia que se haya apartado, que se haya separado del mundo espiritualmente, apartado para Dios. A esa iglesia Cristo viene a traer. Amén. Si usted está viviendo una vida desordenada delante de los ojos del Señor, le hago un llamado en esta tarde. Venga a los pies de Cristo, corra a los pies de Cristo. Jesús le está esperando con los brazos abiertos. Él no te está juzgando, Él te está corrigiendo para que tú enmiendes tu causa, enmiendes tu pecado, para que tú reacciones, acciones, recapacites y des un paso hacia adelante, buscando el perdón de nuestro Dios para salvación de tu alma. ¿Será que hay algún valiente en esta tarde que quisiera en este día viernes, entregarle su vida al Señor? Hoy quiero orar por tu vida. Levántate. Levántate. No sigas sirviéndole al diablo, pagándole mal a quien te da la vida. Hago un llamado en esta tarde. Si tú quisieras arreglar cuenta con Dios, tienes la oportunidad de hacerlo en esta tarde. Estoy finalizando. Si usted es una mujer o un hombre, un joven o una jovencita que quiere entregarle su juventud al Señor, que quiere entregarle su vida a Cristo, quiere aceptarle como su Salvador por primera vez, hágalo. Y si usted es una persona que cayó en el pecado, que cayó de la gracia de Dios, porque no supo sostener, resistir la tentación
no supo controlar sus emociones, cayó en el pecado. Ahora se encuentra fuera de la gracia de Dios. Para ti es este llamado. No seas cobarde. Levántate. Sé valiente. De cobarde es aquel que cometió el error y sigue en el error. Pero de valiente es aquel que reacciona, recapacita y dice: es cierto, yo le he fallado a Dios y yo necesito el perdón de mis pecados de parte de mi Señor Jesucristo. ¿Será que hay algún valiente en esta tarde que sabe que está viviendo una vida desordenada? Sabe que ha estado viviendo una vida desordenada delante de los ojos de Dios, y que hoy el Señor le ha hablado directamente a su corazón. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. El Señor dice en su palabra: si hoy, ahora, ahorita mismo, oyeres mi voz y abrieres la puerta de tu casa, entraré, cenaré contigo y tú conmigo. ¿Será que hay alguien en esta tarde que quiere entregarle su vida al Señor? Quiere reconciliarse con el Señor porque sabe que le ha fallado y ya no quiere seguir viviendo esa vida hipócrita delante del Señor. ¿Será que hay algún valiente? ¿Será que hay alguna guerrera que quiere entregarle su vida al Señor? Que quiere empezar una nueva vida desde este día en adelante. ¿Será que hay alguien? Déjame orar por ti. Oremos junto al Señor. Vamos a pedirle al Señor perdón por esos pecados. Y vamos a pedirle restauración al Señor para tu vida. Cristo te ama. Él te quiere salvar. Él quiere darte vida. Él quiere salvar tu alma. ¿Será que hay algún valiente? Padre, quebrante sus corazones. Rompe todos esos yugos, Señor, de opresión. Levanta, Señor amado, al caído en esta tarde. Rompe esas cadenas, Señor. En el nombre de Jesús. Liberte, Señor amado, al cautivo en esta tarde, para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Llama a ese valiente, a esa valienta que necesita de tu gracia, Señor. ¿Dónde está ese valiente? ¿Dónde está esa valienta que necesita el perdón de Dios en su vida? Escríbalo ahí. No endurezcáis vuestro corazón. No seáis rebeldes al llamado de Dios. Cristo te está llamando. Cristo te llama. Cristo te llama. Si tienes pena de escribirlo ahí, vamos a hacer una oración, una confesión de fe en este momento. Repítelo conmigo si lo haces. Di conmigo en esta tarde: Padre que estás en gloria, en el nombre de tu Hijo amado vengo delante de tu presencia, pidiéndote perdón por mis pecados. Restaura mi vida, Señor. Quiero servirte de este día en adelante. Ayúdame a serte fiel hasta el final. Señor, te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy te acepto, te recibo como mi Salvador personal de mi alma y te invito a que entres en mi casa y hagas de mí un nuevo ser para la honra y gloria de tu nombre y para salvación de mi alma. Dígale al Señor en esta tarde: gracias, Señor, por perdonar mis pecados.
sigamos adelante luchando, sirviéndole al Señor con amor y temblor, recordando siempre que los días que estamos viviendo son malos. Amén. Gracias por el tiempo que le dedico al Señor, por la paciencia que me tuvo a mí. Y si quieres seguir escuchando mensajes como este, a través de este inútil servidor del Señor, fácil lo puede hacer. Solo dele la página seguir o me gusta y recibirá todas mis transmisiones. Lo hago con el único propósito de llevarle la palabra del Señor a la casa suya, a su carro, a su trabajo, para salvación de su alma. Dios les bendiga. Se despide su hermano y amigo en Cristo, portador del mensaje profético de la palabra ya escrita del Señor, para la honra y gloria de Dios y para salvación de vuestras almas. Dios les bendiga.